Dice ahí, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ese es nuestro texto del día de hoy. Ya vimos entonces la semana pasada cómo las obscenidades, ¿verdad? Las palabras obscenas, las palabras vulgares, son tan comunes allá afuera en el mundo, que cuando empezamos a pasar más tiempo con el mundo, con los de allá afuera, en muchos o en algunos de los casos, mejor dicho, se terminan aceptando y pues a veces hasta imitando las mismas cosas que ellos dicen. Por esta razón vimos también cómo Pablo da la advertencia por medio de esta carta, y lleno del Espíritu Santo, dice Pablo que ni aún se nombre entre vosotros este tipo de palabras, este tipo de cosas que realmente no convienen para los que se dicen ser cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que este vocabulario es perverso. No debe de haber o no debe de ser parte del diálogo cristiano en su vida diaria. Por eso digo, repito, ni aún se nombra entre vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice en el mismo versículo. ¿Por qué? Porque sobre estos vendrá la ira de Dios. Eso ciertamente no refleja la presencia de Dios, ¿sí o no? Sino al contrario. Versículo 20, 21, del mismo 4, nos dice, perdón, versículo, ¿dónde está? Estaba en el norte más, donde el espíritu se contrista, dice ahí, airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo, ninguna palabra salga de vuestra boca, sino que la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así es que de esta manera podemos estar contristando al Espíritu Santo, hablando palabras vanas, truhanerías. ¿Se acuerdan qué significa la palabra truhanería? Dijimos la semana pasada que eran chistes obscenos, ¿verdad? Muchos, pues como buenos mexicanos, creo que todos, no, acá están los colombianos, hasta allá los mexicanos. La mayoría de los mexicanos tenemos ese doble sentido, o más bien teníamos, ¿sí o no? ¿Cómo que tenemos? Teníamos ese doble sentido en nuestra mente perversa. Y por eso es que dice, no. ¿Cómo podemos alabar a Dios como hace rato cantábamos, como hace rato le expresábamos, ¿verdad? Nuestro sentimiento a Dios. ¿Cómo podemos estar alabándole y luego hablarle a la demás gente de sus bondades, de sus grandezas, y luego hablamos palabras con livianeza o con así muy ligeramente obscenidades o truhanerías, doble sentido?
la advertencia es bien fuerte, dice, porque ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Ahora, el enfoque en el versículo 6 parece que habla pues de otro tema, porque dice ahí el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Estamos hablando del versículo 6 de Efesios. Nadie os engañe con palabras vanas. Podríamos decir nosotros, si hacemos un paréntesis, pues ya como adultos, podríamos decir, bueno, ¿cómo? Que nadie nos engañe. A estas alturas de la vida podríamos decir, ¿quién nos podría engañar? Bueno, si desenmarañamos este versículo, vamos a ver cómo podríamos ser engañados o cómo es que podemos, o más bien podríamos estar siendo engañados. Fíjense, vamos a ir palabra por palabra. Dice ahí la palabra nadie. Pues ese nadie, tanto en chino, en zapoteco, en ¿qué más? ¿Qué lengua hay por allá en Colombia? Un dialecto, chichi, ¿qué? Chichipa, chicha. O sea, nadie es nadie. Habla, la palabra original habla ni siquiera hombre o mujer o cosa alguna. O sea, ni hombre, ni mujer, ni cosa alguna que dice os engañe. La palabra engañar es la palabra griega apatao. No es colombiana, es griega, apatao. ¿Verdad? Que significa hacer trampa. Como adultos, ¿a quién le gusta que le hagan trampa? Pues a nadie, ¿va? Ahora, ¿podemos ser engañados? ¿Podemos caer en la trampa de alguien? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Están poniendo trampas. Vamos a Ezequiel, por favor, pongan una señal ahí en Efesios. Vamos a Ezequiel 13. Pero antes de leer el versículo 1, de empezar a leer el versículo 1 de Ezequiel 13, déjenme contarles un poco acerca del contexto de lo que vamos a leer. De hecho, lo que vamos a leer, hay una porción en Segunda de Reyes que nos puede hablar un poco más acerca de lo que vamos a leer en estos versículos. Fíjense, el contexto de esto es que en el tiempo del sacerdote profeta Ezequiel ya se habían dividido en dos reinos el pueblo de Israel. Para los tiempos de David, solamente David reinaba las 12 tribus, si sabíamos. Bueno, llega Salomón, también él reina sobre todas las tribus. Después viene la división, muere Salomón, vienen sus hijos, sus descendientes, unos, y se divide. 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur, la tribu de Judá, que es, ¿verdad?, la tribu del sur, y 10 del norte. Entonces ya estaban divididos el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte cae primero cautivo, lo llevan, ¿verdad?, los asirios, donde después pasaron más tiempo, casi 200 años cautivos en el exilio, antes que el reino del sur, ¿verdad? Así es que cae primero el reino del norte, son llevados del reino del norte 10,000 gentes, 10,000 gentes por medio de los babilonios. En ese tiempo de Ezequiel, cuando estaban en el exilio, ahí en esa ciudad donde estaban exiliados, se levantan falsos profetas que engañaron precisamente a la gente que quedó cautiva, que fueron más de 10,000. ¿De quién? De esos cautivos, pues bueno, son precisamente el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ¿sí? Después viene lo que ya más o menos entrando ya en el versículo 1,
palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra todos los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan, ¿de qué? De su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Fíjense, ¿cuántos no están siendo engañados por este tipo de profetas como lo fueron en el tiempo de Ezequiel? Han salido muchos profetas que andan en pos de sus propios espíritus. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen en cuenta a Dios, que hablan por hablar, hablan palabras vanas, palabras vacías. La palabra vana significa vacío, ahí en Efesios. Esos personajes fraudulentos que hacen con las, pues puedo decir, pobres ovejas ingenuas, estamos hablando de este tiempo, que están cautivas en el exilio de sus pecados. Esos falsos profetas o esos profetas están haciendo lo mismo que en el tiempo de Ezequiel, hablando lo que la gente quiere oír, hablando prosperidad, hablando palabra, según dicen, de Dios, sin haber recibido autoridad de Dios e instrucción para hacer sus cosas. Y sin en cambio, los que los están escuchando, los que los siguen, siguen cautivos, siguen exiliados, así como este pueblo andaba. Fíjense, ¿qué era lo que decían? ¿Qué era lo que profetizaban estos falsos profetas de Ezequiel? Fíjense, dice el versículo 6: vinieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice ahí? Dicen: ha dicho Jehová. ¿No les suena muy similar esto? Así dice el Señor. O Jehová habla. O así dicen, ¿verdad? Bueno, ellos dicen: así dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esto esperan que Él confirme la palabra de ellos. Fíjense, todavía lo que hacen, todo lo que esperan de que Dios les diga sí, sí. ¿Pero qué hablaron? Dice el versículo 7: ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Porque decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Cuántas cosas no están sucediendo de la misma forma que hace casi que 2700 años, más o menos? Porque 2500 años, esto fue en el año 580 y tantos, cuando fueron exiliados. Poquito después de esto precisamente, los profetas decían: no, todavía no le ha caído el reino del sur, y ellos estaban: no, todavía Judá, todavía sigue, y vamos, profetizando pura prosperidad, profetizando, bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero de todas maneras, ¿cuántos no están, verdad? Más bien, ¿cómo no está sucediendo esto en el pueblo de Dios hoy en día? De igual manera, supuestas visiones, supuestas profecías. Fíjense, leía en Brasil en el 2007
supuestamente que Dios les había dicho. ¿Qué hicieron? Jóvenes, pues bueno, sabemos que los jóvenes es difícil, ¿verdad? A su edad, traerlos para las cosas de Dios, más cuando no se predica la palabra tal y como debe de ser. Si no se predica la palabra tal y como debe de ser, pues va a ser más difícil todavía, ¿sí? Ahora, este grupo o esta iglesia realizó un evento que de ahí, bueno, no sé si de ahí salió, digo, ahí en Brasil en 2007, la Cristoteca. La Cristoteca. Y supuestamente que Dios les había dicho. Yo me quedé y dije, ¿cómo puede ser posible eso? Y tuve que ver el video, me puse y dije, no puede ser. Una discoteca. Ustedes ven y las luces, o sea, todo, jóvenes, para traerlos. Eventos que se hacen hoy en día, según evangelísticos, según para la gloria de Dios. Y eso está pasando en todos lados, Iglesias grandes, inmensas, tanto en iglesias pequeñas. Ayer me puse a ver de todo precisamente esto. Iglesias pequeñas, haciendo bailes que dices tú, no, pues, ¿y cómo? Y en todos lados, México, o sea, estamos de verdad. Mucha gente, muchas congregaciones, grandes, pequeñas, medianas, están siendo engañadas. Esto pasa donde no se predica al Señor, cuando el Señor no habla. Pero ellos sí hablan, andan en pos de sus corazones, en pos de sus espíritus. Y no dice el espíritu hablando espiritualmente, sino habla en forma de sus actitudes, de sus acciones. Pero fíjense, cuando no se predican las verdades de Dios, cuando no se habla, cuando Dios habla y lo que Él ha dejado en su palabra, esto pasa. Fíjense, sigamos leyendo, versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Fíjense, cuando estaba anoche leyendo esto dije, Señor, al principio como que me dio también algo de tristeza de que ver tanta gente. ¿Saben? Me tuve que meter inclusive hasta la página de Cash Luna. ¿Saben? Le acaban de dar ahorita un premio por ser la página que tiene más seguidores. 3 millones de seguidores. Y dije, Señor, ¿cómo el diablo viene engañando a la gente? ¿Cómo esas doctrinas han abarcado todos los lugares? Porque ese premio que le dieron no nada más era de allá de su país natal, allá en Guatemala, sino era por precisamente seguidores de todo el mundo. El más conocido también se puede decir, el más visitado. Fíjense. Y esto, repito, me da así tristeza, pero cuando leí este versículo donde dice, no estarán en la congregación de mi pueblo, yo dije, Señor, bueno, pues si no se arrepienten, Señor cumplirá su palabra siempre, ¿sí o no?
Y dice ahí, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí otros la recubrían con lodo suelto. Fíjense, ¿qué decían? No, tranquilos, vamos a estar bien, ya va a venir la paz, ya no nos vamos a salir de esto. Dios te quiere prosperar, somos su pueblo. Era lo que profetizaban, era lo que les enseñaban al pueblo. ¿Era correcto? No. Nuevamente, los asalariados, ¿verdad?, no trabajan tampoco por sí solos. Dice ahí, engañan a su pueblo, unos edificaban la pared y aquí otros la recubrían con lodo suelto, como carroñeros. Dice ahí, como zorras, dice ahí. Profetizaban seguridad, prosperidad, falsas promesas de paz, cuando Dios nunca lo había dicho. En vez de decirles, de hablarles la verdad de Dios, tenemos que regresar a Dios. Vuélvete a mí, dice el Señor, vuélvete a mis estatutos, arrepiéntete, este pueblo lleno de maldad. Quitar esa enemistad, profetizar sobre eso, jamás lo hicieron. Jamás lo hicieron. Y no nada más uno, sino dice que varios. Versículo 11. Di a los cubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la envergadura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial. Vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Fíjense cómo actúan estos supuestos, o más bien lo que no alcanzan a ver, lo que no ven estos supuestos profetas de prosperidad, profetas de que, no te preocupes, Dios te quiere sanar, Dios te quiere hacer bueno, no te preocupes, Dios es amor y esto. Fíjense, cuando no se preocupa, cuando no se predica el otro lado de la moneda. Dice, vendrá. Todo eso habla de juicio, todo eso habla de ira. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo. Por cuanto al pueblo quería escuchar. Dice ahí que no tienen comezón de oír, van y se amontona. Versículo 14. Así dice: desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento. Fíjense, ¿sobre qué cimiento estarán puestos? Un cimiento falso, una mentira. Dice vanidad, visión mentirosa, engaños. Y caerá, dice, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, 10,000 gentes engañados. Por eso es que Dios levanta al profeta Ezequiel a hablar palabra de Dios y decir, no, esto es lo que va a venir. Y si vemos
Dios. Dice, no. Así de la misma manera, puede ser que podamos ser engañados por aquellos falsos que hablan mentira. Ahora le damos gracias a Dios porque a lo mejor no estamos ahí o nos ha sacado de ahí. Yo le doy gracias a Dios por no haber estado ahí. Por eso que nosotros tenemos también que aprender de esto para alertar a los hermanos que andan ahí y decirles, hermano, que nadie os engañe con palabras vanas. Fíjense. Ahora, esa no es la única forma en la que podemos ser engañados o cómo la gente puede ser engañada. Hay otro ataque más peligroso también, que este tipo de ataques vienen del mismo adentro. O sea, unos son los falsos profetas, esos se levantan, ¿sí? Pero hay otro tipo de engaño cuando vienen precisamente algunos maestros y pervierten la doctrina bíblica de Dios. Por ejemplo, se ha dado de tiempo atrás, desde tiempo atrás, en la iglesia, cómo se ha pervertido la doctrina de la salvación por gracia. Podemos escuchar ecos de cómo Pablo tuvo que poner esto con un cimiento bien puesto. Hay una carta donde Pablo, de hecho, escribe a los romanos, no busquen, nada más se lo estoy mencionando ahí en Romanos 5, la discusión de Pablo o lo que quería Pablo enseñar es cuando dice ahí en Romanos, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjense, el que está del otro lado, el que malentiende, el que no quiere razonar sobre esto, el que no escucha o no estudia bien, puede decir, a ver, acabas de decir que la gracia de Dios es suficiente, tan grande, para perdonar cualquier pecado. Sí. Bueno, entonces estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa que Dios ha dado al mundo. Pablo dice sí. Entonces, sigamos pecando. Dice el que no entiende. Dice el que ha sido engañado, ¿verdad? Porque pues vamos, pequemos más para que sobreabunde más la gracia. ¿Y esto ha venido? Imagínense, desde el tiempo de Pablo. Dice, no importa, pequemos. Al fin Dios nos va a perdonar. De todas maneras, al fin, ya te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Así es que, pues ¿qué? Es más, fíjense, eso nos podría llevar lo que dice ahí en Romanos 5:20, el versículo que les leí, nos podría llevar a pensar, o más bien podría llevar a pensar, a engañar a la gente, que podríamos decir que el pecado es algo excelente porque ofrece gracia. ¿Para que qué? Para que se manifieste la misma gracia. Así es que pues pequemos para que se manifieste la gracia. Y pues imaginen a Pablo, no, claro que no. Responde Pablo, versículo 1 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí empieza a refutar todas las cosas. Y eso, fíjense, eso no sé, algunos de ustedes han sabido de iglesias que adoptan estos extremos, ¿verdad?, de enseñanza, de doctrina, ¿sí o no? Y cuando se cae en ese extremo, cualquier extremo de cualquier enseñanza bíblica, cuando se va uno a un extremo, ya queda totalmente desbalanceado. Y cuando queda totalmente desbalanceado, entonces el cuerpo de Cristo ya no funciona como debe de ser. ¿Sí o no? Y muchos han sido engañados por estos viejos de doctrinas. Eso les dice la palabra. Pero eso no es todo. Aparte de que podemos nosotros, como ovejas del Señor, como oyentes, creyentes, que queremos seguir la palabra de verdad, que amamos la palabra de verdad, que buscamos la sana doctrina, no nada más estamos en el peligro de escuchar a los falsos profetas, ni aquellos que tuercen, ¿verdad?, las escrituras para inventar un pretexto, ¿verdad?, sino también podemos ser engañados por los de afuera. Y ese peligro también es latente para con nosotros. El peligro de los de afuera para con nosotros, o más bien, es más latente para aquel que es una persona que es inestable, una persona que no está firme en su convicción. Esos son los que van a caer más rápido al engaño. Estos entran en el peligro de ser engañados. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver. Bueno, la palabra engañar dijimos que significa caer en la trampa. ¿Sí o no? Bueno. El caer en la trampa también es sinónimo de mentir. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sí? Esas palabras vanas son palabras huecas que carecen de verdad, y que como carecen de verdad pueden torcer la verdad, así como Satanás, la serpiente antigua, torció las escrituras y le dijo a Adán, con que Dios dijo, poniendo en duda la palabra de Dios. Y los de afuera, cuando se dan cuenta que uno se quiere esforzar para vivir dentro de los mandamientos, para tratar de buscar la rectitud, la santidad, van a llegar esos momentos con que Dios dice, ¿qué tanto es tantito? No te preocupes, no pasa nada. Nadie te ve. Estas palabras vanas son atrapadas, repito, por los incautos, personas tímidas, personas inestables, personas inconstantes en la fe. Y esto ha pasado por la historia, También esto no es algo nuevo. No nos sorprendamos. Por eso el apóstol Pablo escribe, no os engañen. Porque esto viene. Afuera se han levantado más religiones que otra cosa. Podríamos decir, hay demasiadas denominaciones. Hace tiempo, cuando estábamos estudiando un poquito la historia de la iglesia, así, no a grandes rasgos, dijimos que había inclusive apenas en el 2000 y pocos
una religión y adoptaron, o más bien tomaron como a su Dios a Maradona, al jugador de verdad, maradonianos exactamente. Y lo visten así como al Señor Jesús lo hacen los católicos, así con un manto y así visten a Maradona con su número 10 y tienen sus de verdad, búsquenlo, no me estoy bromeando. Así es que fíjense de qué tantas cosas podemos ser engañados. Hay que cuidarnos, repito, no solo de los falsos profetas, no solo de las falsas religiones, no solo de los de afuera, tampoco de los que tuercen la palabra de Dios, sino a veces también de nosotros mismos. De nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque dice la palabra ahí en Jeremías que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y a veces, pues es que yo siento que esto es lo que quiere decir. Cuando dice la misma palabra también que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras. ¿Qué es un indocto? Una persona pues que no estudia pues. ¿Y un inconstante qué es? Bueno, pues el que sí, el que a veces no, eso es un inconstante. Ahora imagínense, le sumamos pues las cosas del mundo. Cuando tenemos todavía amigos del mundo, ¿en qué peligro estamos? Amados, esto es de verdad, esto es serio. Regresando a Efesios. Dice, ¿por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Con todo esto quiero decirles que todos estamos expuestos al error. Ninguno queda exento, Ni por más de que te diga, pues soy el hijo del Papa o soy el sobrino del primo de Benny Hill, ¿verdad? O que conozco las escrituras, ya lo leí de pío a pao, ya tengo licenciatura en lenguas, teologías y bueno, desde ese que es muy tiene demasiadas licenciaturas, doctorados, desde él hasta un inconstante. Ninguno de estos queda exento de caer en el error. Pero hay una diferencia entre estos. Cuando que cualquiera de estos dos viene de corazón y busca la verdad de Dios, trata de vivir en la verdad de Dios. Esa es una diferencia muy grande. Porque al buscar las verdades de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, humillándonos ante la palabra de Dios, nos va a dar más que todo el conocimiento que quieran tener. Porque hay mucha gente que quieren aprender más, pero para llenar su conocimiento, para llenarse más de sabiduría. A veces lo hacen con actitudes erróneas. No precisamente para vivir una vida agradable a Dios. Yo prefiero vivir una vida agradable a Dios y tratar de entender nada más, aunque no pueda en toda mi vida leer toda la Biblia, pero tratar de entender estos capítulos, 3, 4 capítulos que utilizamos, 4, 5 y 6, precisamente una nueva vida en Cristo, para llevarla a cabo.
cuando busco las verdades de Dios, cuando vivo apegado a la vid, que es Jesucristo, el margen de error será menos, mucho menos. Por eso dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando caminamos en la verdad de Dios, podemos andar confiados, amados. Cuando buscamos su rostro, cuando oramos, pasamos tiempo en intimidad con Él. Cuando vivimos la palabra de Dios, ¿podremos ser engañados? No. Por eso es que Pablo dice ahí en principio del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad ¿qué? En amor. Como también Cristo nos amó, así deberíamos amar, imitando a Cristo, buscando su rostro. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica, todo lo que hace la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Y cuando andamos caminando en la verdad de Dios, dice la palabra, y la verdad nos hará libres. ¿De qué? De así de como estos que estaban ahí cautivos, exiliados ahí. Pero nosotros ¿de qué? De engaños, de errores, de nuestra vida de pecado. Termino con esto. Veamos Salmo 19, por favor. Salmo 19, 7. Diciendo, vivamos la palabra. ¿Por qué? Porque dice aquí Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbrará los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahí está, hermanos. ¿Queremos cambiar? La ley de Jehová es perfecta para siempre, para convertir nuestra alma. ¿Queremos ser sabios? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y aquí dice, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Dice que los testimonios de Jehová son rectos, alegran al corazón. ¿Quién no quiere vivir así? Por eso, amados, yo les animo. Yo sé que vivimos en una vida pues ya muy cotidiana, el trabajo, el esposo, la esposa, los niños o lo que sea. Pero busquemos la palabra de Dios. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios para vivir en paz, en gozo, en alegría. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre mío, grande es tu palabra, Señor.
No importa dónde pudiéramos irnos, si nos fuéramos hasta el lugar más remoto de la tierra, Señor. Ahí estarás tú, Padre. No importa qué podamos hacer en nuestras vidas, Señor, ya hemos conocido tu palabra. No importa qué es lo que hagamos, Señor, o dejemos de hacer. Tu palabra siempre permanecerá. Por más de que a veces, Señor, quisiéramos escondernos delante de tu palabra, porque es pura, es limpia, es perfecta, es recta, Señor. Y cuando eso pasa, Señor, a veces podemos sentirnos sucios, podemos sentirnos incompetentes, podemos sentirnos que no merecemos tu perdón, tu favor. Cuando eso pasa, Señor, es porque realmente queremos humillarnos ante ti, Señor. Porque ante tu palabra, Señor, nadie podrá estar de pie, Señor, si no ha vivido en tu palabra. Por eso, mi Dios, yo te pido en esta noche que en el nombre de nuestro Señor Jesús, tú, mi Dios, cambie los corazones, cambie, Señor, nuestras emociones, nuestros sentimientos, cambie, Señor, nuestra forma de actuar, de pensar, Señor, por los tuyos. Queremos vivir en tu palabra, queremos vivir en tu dirección, queremos vivir agradándote a ti solamente. No vivir en el error o en el engaño, sino vivir, Señor, en Jesucristo. Porque tú, Jesús, dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Por eso queremos vivir en ti, Jesús. Porque tú lo has dado todo, porque tú nos amaste, porque tú te entregaste, Señor, por muchas cosas. Por eso, Padre, queremos que tú nos llenes nuevamente, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para poder vivir tu palabra. Porque a veces se nos hace difícil, Señor, cuando vivimos o estamos viviendo más por la carne que por el Espíritu. Ahí es cuando se nos dificulta el cumplir tu palabra. Pero, Señor, sabemos de antemano que vivir para el Espíritu para nada aprovecha. Vivir para la carne, Señor, para nada aprovecha. Sino todo eso, Señor, es enemistad para contigo. Ya no queremos vivir más, sino queremos vivir en la luz de tu palabra, en la luz de tu verdad, la cual nos limpia, la cual nos saca del error, del engaño, de la trampa, Señor, de quien sea, Señor. Por medio de ella, siempre, Señor. Cuando la ponemos por estatuto, cuando la ponemos primero ante todas las cosas, estamos confiados o estaremos confiados de que viviremos en la verdad, en tu verdad, Señor. Yo te doy gracias nuevamente por estas palabras que tú has hablado, Señor, que tú nos has dicho, que tú nos has dejado, Señor. Y te pido que sean de bendición para mis hermanos, que sean de bendición para sus hogares, para cada esposo o esposa, Señor, y poder cumplir con tu palabra. No con mis deseos, no con los deseos de nosotros, sino con tu palabra, Señor. Te doy gracias nuevamente